Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en esta serie temática relacionando a Daniel con Apocalipsis. Comenzamos con Daniel, primeramente, luego hemos entrado con el Apocalipsis. Ambas visiones queremos mostrar que Cristo siempre ha estado presente, que Cristo ha querido bendecir a toda nación, lengua, pueblo, que ya desde el inicio, lo dijimos claramente, ha querido bendecir por medio de las escrituras, compartiendo en idiomas que no era el idioma sacro, por decirlo en cierta medida. Gran parte de Daniel fue escrito en arameo para que se pudiesen entender, sobre todo las visiones. Y en segundo lugar, se escribió el Apocalipsis en griego para que hubiese una comprensión del tema. Entonces ya descartamos esa visión de que algunos atribuyen solamente a la interpretación al pueblo de Israel. Es verdad, el mensaje es para todos, también para el pueblo de Israel y se incluye en él. Pero hoy día queremos hablar de Cristo. Cristo es nuestro norte, Cristo es nuestro centro, Cristo es lo que nos compete y lo que hemos tratado de mirar tanto en Daniel como en el Apocalipsis. Todo lo que queremos compartir con ustedes tiene que venir desde allá. Desde ese lugar queremos compartir claramente en esta oportunidad que Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que no sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo, vamos a centrarnos en este tema y vamos a mirar. Dijimos que el Apocalipsis, gran parte de ellos lo íbamos a mirar con elementos del Antiguo Testamento. Ya lo hemos mirado con Daniel, hemos citado a otros eh, capítulos, tanto de Isaías como Ezequiel, a Jeremías, pero también a Cristo lo tenemos que mirar en su revelación, y su revelación está en el nuevo pacto, está en el nuevo pacto, así que ahí vamos a mirar varios elementos importantes. Cristo revelándose como la cabeza de la iglesia. Eso es importante para que tú lo podamos entender y comprender plenamente. Que el Señor nos acompañe. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que podamos tener ese entendimiento que necesitamos tener del Señor. Querido Padre Celestial, queremos pedirte de manera sincera, amorosa, verdadera, de que tú nos acompañes, nos bendigas y nos dirijas en este estudio, en esta reflexión, en esta cápsula de desarrollo de los libros de Daniel y Apocalipsis. Comprendiendo que las personas tienen entendimiento, queremos ser parte de un pueblo que piense, un pueblo final que tenga la revelación tuya. Y por lo mismo nosotros invitamos a que sea tu revelación la que se proyecte en cada una de nuestras vidas, dejando afuera esos prejuicios, esos preconceptos que terminan siendo ridículos, Señor. Cuando nos ponemos más allá, creyéndonos algo que no somos, y tú ya desde Ezequiel nos dijiste claramente, en el capítulo 16, sí, eres mi pueblo, pero no eres mejor que otros. Tu hermana era Samaria, tu hermana era Sodoma, tus padres y tu madre era Hitita, tu padre era Amorreo. O sea, desde ahí en adelante, Señor, tú nos pones claridad, que nosotros no somos elegidos por ser los mejores, sino que hemos sido elegidos para bendecir y para que nosotros como iglesia hagamos esa transformación, porque tú eres la cabeza de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a tener esa convicción, esa plena claridad y realmente entender que prontamente se realizará ese remanente que tú esperas, pero para ello tenemos que ser humildes, tenemos que entender que solo en ti podemos tener la revelación y que la revelación del Apocalipsis no pasa por las profecías, por los símbolos o por lo que significan las bestias, sino que tiene que ver con que tú te estás revelando en gloria y majestad.
como cabeza de la iglesia. Todo esto lo agradecemos y lo pedimos en los méritos tuyos, Señor. Amén y amén. Bueno, dijimos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Quiero invitarte a que mires en 1 Corintios, capítulo 12. Siempre citamos 1 Corintios 13 en relación con el amor, pero 1 Corintios 12 es muy lindo, es muy hermoso porque también nos habla sobre elementos espirituales, los dones espirituales, que a veces no hacemos mucha énfasis en ellos. Pero Cristo, Él se muestra en el capítulo 12, del versículo 12 en adelante, dice: nuestro cuerpo tiene muchas partes, pero todas esas partes forman un solo cuerpo. Del mismo sucede con Cristo, ya sea judíos o no, esclavos o libres, todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar parte de un solo cuerpo, y todo se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿Te crees mejor que otra congregación? ¿Consideras que tu iglesia tiene la doctrina más correcta? Estamos todos en Cristo Jesús. Somos todos una misma iglesia, independiente de los letreros, independiente del letrero que tú ocupes. Yo ocupo el letrero de la Iglesia Bautista del Séptimo Día, sí, pero me siento parte de la iglesia final, de la iglesia cristiana final, y no voy a quitarle el letrero a nadie para imponerle mi verdad. Si considero que tengo que compartir un mensaje que viene del Señor Jesucristo, que las personas acepten el mensaje en las iglesias que tienen. No necesitan bajar el letrero. Ahora, sería lindo que algunas iglesias quisieran llevar el letrero que yo uso. Amén. No sería hipócrita si te dijera que no es así. Sería falso si dijera que eso no está en mi corazón desde una perspectiva humana. Pero no es lo que quiere Cristo. Cristo quiere que todos seamos una iglesia que pueda mostrar quién es Él. 7 es el número perfecto, ya lo dijimos, el número de la perfección, de la finalización. Y las 7 iglesias de Asia Menor representan a toda la iglesia en su completud. Jesucristo es revelado como la cabeza de la iglesia en Efesios capítulo 1, entre los versículos 22 y 23. Él está en medio de la iglesia como el sumo sacerdote para ministrar, pero también como juez, como el juez judío, no como el juez romano. Las 7 estrellas en su diestra son los ángeles de las iglesias. Mira el versículo 20, para que tú lo tengas claro. Estos ángeles son los ministros o pastores de las iglesias. Es el mensajero de la iglesia. Es el ángel que está hablando a las iglesias. Cada uno de nosotros, mensajeros y pastores de las iglesias, somos los que estamos enseñando el ministerio de Cristo, que Cristo está a la diestra del Padre. La diestra habla de la posición de poder. El ministerio que está en manos de Cristo es una posición de poder. Esto permite que su ministerio y protege su ministerio en los tiempos de peligros y de oposición al poder de Cristo. Esto también habla del juicio, que es un ministerio que se refleja en la persona de Él. Un juicio para salvación, no un juicio para condenación. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Ahora, por eso es importante que hablemos de este punto. También se habla de 7 espíritus de Dios. Dios es espíritu y solamente hay un espíritu. Efesios 4:4, así lo menciona. Estos 7 espíritus hablan de la suma total del ministerio absoluto. En Isaías capítulo 11, verso 2, habla sobre 7 espíritus que son mencionados, que son atributos del conocimiento y la omnisciencia del Señor. Bueno, hay una persona
que conozco por ahí, que dice él, me he dedicado a estudiar las escrituras y me doy cuenta que el Señor no es triunitario, sino que Dios es un Dios nono. ¿En qué sentido? En que se manifiesta en 9 formas. Las 7 espíritus del Señor más el Padre y el Hijo. Caemos en ese tipo de cosas. Aquí claramente Efesios capítulo 4 nos dice claramente que es el mismo espíritu, solamente que está revelando distintas características del espíritu. En Efesios 4:4. Y no hablan de una totalidad del espíritu. Es así como el fruto del espíritu tiene varias características. El fruto del espíritu es el amor. Y de ahí vienen otras características y propiedades del fruto, pero el fruto es uno. No son los frutos del Espíritu, no son los espíritus de Dios, ni que Dios son muchos espíritus, sino que Dios es uno. Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Así lo manifiesta Isaías, pero eso no quiere decir que sean 7 espíritus diferentes. ¿Por qué caemos en ese tipo de cosas? ¿Por qué en algunas cosas somos tan literales y en otras cosas la verdad que no entendemos nada? Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo es uno. Y Cristo es uno con el Padre. Los espíritus o el espíritu del Señor, que tiene 7 características, están en Jesucristo. Pero queremos hablar acerca de las cartas a las iglesias también. Ya dijimos que Cristo es la cabeza de la iglesia y por eso tenemos que hablar de las iglesias. Y las cosas que son, dijimos en primer lugar. En Apocalipsis 1:19, Juan fue ordenado a escribir las cosas que ha visto, en el capítulo 1, las cosas que son, el capítulo 2 y 3, y del capítulo 4 al 22, las cosas que han de ser después de estas cosas. Dijimos en ese inicio que los 3 primeros capítulos son la profecía que tiene que cumplir el pueblo de Dios, o sea, las iglesias. El resto, las otras 6 profecías las cumple Jesucristo. Por eso, nos vamos a centrar principalmente en un estudio relacionado con el capítulo 2 y 3. Por favor, el estudio personal, tu estudio. También puedes incluir el 1 para poner el contexto. Haz una lectura total del capítulo 2 y 3 y mira bien claramente lo que el Señor está diciendo y lo que el Espíritu dice a las iglesias, lo que el Espíritu Santo está diciendo a ti como iglesia, y mira cuáles son las características de tu iglesia en tu vida personal. Tenemos registrado las cartas de las 7 iglesias de Asia, en Asia Menor, hacia más de 7 iglesias. Cuando Juan escribió en el año 96 después de Cristo, por ejemplo, Colosas tenía una iglesia importante, la cual no estuvo incluida con las 7. Por ejemplo, el número 7 siempre es un número de perfección y finalización. Eso es algo que tiene que ver con la completud. Juan, al igual que Pablo, podría haber escrito muchas otras cartas a otras iglesias, pero esto es un simbolismo, lo de las 7 iglesias. También sabemos que hay una iglesia que desde su nacimiento, en el día de Pentecostés, hasta su traslado para estar con el Señor Jesús cuando Él regrese, las 7 iglesias de Asia son cosas que son más bien representativas de la iglesia. Aquí encontramos descripciones de toda la historia espiritual de la iglesia desde el día de Juan hasta la segunda venida de Jesús, y características que han estado siempre presentes, porque están presentes en ese tiempo y se han manifestado a través de toda la historia. En el libro del Apocalipsis, la iglesia desaparece de la tierra al final del capítulo 3 para algunos, y no es vista otra vez hasta el capítulo 19. Por eso es que muchos atribuyen
que esto tiene que ver con un rapto de la iglesia. Pero en realidad tiene que ver con que la iglesia cumple una misión que tiene que ver con la primera profecía y todo el resto lo cumple Cristo. Ya en la labor, la responsabilidad y lo que tenía que hacer la iglesia se cumple en los 3 primeros capítulos, principalmente en el capítulo 2 y 3, donde el Espíritu del Señor le está hablando a las iglesias para que la iglesia cambie su pensamiento y se transforme. En la historia de la iglesia, las 7 iglesias son representativas de un periodo definido de la historia para algunos, desde una perspectiva historicista. Aquí hay varios grupos. Vamos a mostrar una de ellas. Primero para la iglesia, y esto es una de las imágenes, porque todas estas 7 iglesias estaban presentes cuando Juan escribe. Entonces, no solamente las podemos poner en un lugar histórico, sino que también representan a través de toda la historia cómo se ha comportado la iglesia en la vida. Por ejemplo, Éfeso se le atribuye a la iglesia del primer siglo, desde el Pentecostés hasta el año 96, como una iglesia apostólica. La segunda es Mirna. Eso es la iglesia que vivió la persecución y sufrió en el segundo y tercer siglo, desde el año 96 hasta el 312, cuando Constantino profesó su conversión. Para muchos esa es esa mirada. También la iglesia de Pérgamo fue la iglesia imperial del año 312 después de Cristo al 500. Y la iglesia de Teatira fue la iglesia de los 1000 años hasta el principio de la Reforma, que fue un periodo bien oscuro de la iglesia institucional, la primera iglesia como fundada, la iglesia católica, durante la Edad Media, desde el año 500 hasta el año 1520, la iglesia se perdió en ritos, en hábitos, en costumbres, y por eso que se dice que tiene ese atributo. Ahora, no solamente calza en eso, no quiere decir que Teatira está mencionada a ese lugar. Sardis es la iglesia, para muchos, la iglesia de la renovación, de la reforma y de la mirada protestante. Filadelfia, para algunos, es la iglesia del avivamiento y el amor fraternal, la verdadera iglesia, la cual será para algunos, y esto no creemos así, que será una iglesia que será raptada. Sí hay 2 iglesias que no tienen una condenación en sí y que el Señor las alaba profundamente, pero a todas las llama al arrepentimiento y a todas las llama a escuchar lo que el Espíritu Santo les dice. Y por último, la iglesia final del fin del tiempo y la iglesia más apóstata y la iglesia que está más perdida y equivocada y la que se cree más rica y poderosa. Se debe notar que la historia de la iglesia cubre aproximadamente un periodo de 2 milenios en ese sentido. Sí, es cierto que podemos mirarlo desde esa perspectiva, pero estas iglesias estaban presentes cuando Juan está escribiendo, y haz una mirada hacia la completud, hace una mirada principalmente a señalar que la iglesia en sí tiene todas estas características. Quizás en tu iglesia hay mucho de Éfeso, hay mucho de Teatira, hay mucho de la Odisea, hay mucho de Filadelfia, hay mucho de Esmirna, hay mucho de todo, si tú te pones a mirar en cada uno de los hermanos. Pero lo que tenemos que notar en la palabra es lo que el Señor quiere mirar. A lo largo de la historia, Dios siempre ha tenido algunos fieles que guardaron su palabra y no negaron su nombre en ningún caso.
Él nunca se quedó sin testigos, lo que la iglesia perdió en los primeros periodos de Pérgamo y Teatira. Dios restaura a la iglesia y la muestra como fiel y verdadera en las personas de la iglesia de Filadelfia. También tenemos que mirar algunos elementos. Yo no quiero detenerme en esto porque te quiero invitar a que puedas mirar una serie anterior que hice netamente acerca del Apocalipsis, y ahí trabajo con más detalle cada una de las iglesias. Pero voy a dar una pincelada en relación con la ubicación geográfica de las 7 iglesias, porque también es importante que tengamos ese elemento. Mira, las 7 iglesias estuvieron localizadas en 7 ciudades del Asia Menor. Estas ciudades estuvieron situadas de manera triangular. De Éfeso uno iba hacia el norte, hacia Esmirna y Pérgamo, más o menos unas 100 millas al norte. Regresando al sudoeste, uno llega a Teatira y a Sardis. Filadelfia finalmente puede llegar a la Odisea también en un tiempo de 100 millas, y lo mismo hacia el este, hacia Éfeso, y empezando de Éfeso uno puede alcanzar cada una de estas ciudades en un orden adecuado, viajando de ciudad en ciudad de una manera que marca una aguja de reloj, ¿cierto? Eso es algo importante. Cada una de ellas está a una distancia aproximadamente de 100 millas en las distintas direcciones. Éfeso se localizaba en la desembocadura del río Caistro. En Éfeso era un puerto comercial lleno de gente hasta que sus muelles empezaron a llenarse. Aunque Éfeso era una sede de adoración a la diosa Diana, que era la diosa de la fertilidad, en el hogar de su templo en el primer siglo fue una ciudad que fue decayendo, una ciudad moribunda, y dependía más y más de su comercio y de los recuerdos religiosos que del turismo. El templo de Diana fue una de las 7 maravillas del mundo en ese periodo. Esmirna, por otra parte, estaba situada en un excelente muelle, también era una ciudad comercial, también estaba centrada en el tema de los muelles y tenía un próspero comercio y un puerto comercial. Esmirna fue muy famosa por sus escuelas de ciencia y medicina y por los edificios. Uno de los grandes hombres de ahí fue Policarpo, obispo de Esmirna y un ex discípulo de Juan, que murió como mártir en el año 156 después de Cristo. Eso es lo que se cree, ¿verdad? Lo que señalan los escritores. Por otro lado tenemos a Pérgamo, que era la capital de la zona y el pueblo principal de la provincia de Asia. Fue un sitio del primer templo de culto hacia el César y fue una sede antigua de la cultura, poseyendo la biblioteca más grande. Dicen que fue más grande que la biblioteca de Alejandría incluso. ¿Te das cuenta de lo que te estoy comentando? Por otro lado, Teatira fue un centro de comercio, un centro comercial de Lidia, quien fue convertida en Filipo, y era de esa zona de Tiatira. Por otro lado, Sardis fue famosa por las artes, por las manualidades, por la cultura, por la expresión artística. Sardis fue el primer centro de la zona en hacer monedas de oro y de plata. Y así se podía financiar. La Filadelfia fue un distrito conocido por su cultivo de uvas y llevó el nombre de su fundador, Átalo II, Filadelfo. Y por último, la Odisea fue una ciudad rica, la cual tenía un gran auge comercial. Este era un centro bancario, líder y suficientemente rica como para rechazar la ayuda, incluso cuando hubo un terremoto muy grande. El Senado romano quiso prestar recursos para volver a levantarse, pero la Odisea dijo que no, que ellos tenían el suficiente dinero para poder volver a levantarse. También tenía una escuela de medicina que manejaba y manufacturaba el colirio. Usaban el colirio para sanar los ojos. Por eso es que
se le llama que era una iglesia ciega. Ella se creía muy despierta, pero el Señor le dice que use ese colirio para abrir sus ojos y quite la venda que tenían en esto. Pero en cada una de estas iglesias hay promesas hermosas. A pesar de que todas estas iglesias, dos de ellas no tenían la abominación que estaban presentando, pero a cada una de ellas se les da una promesa de vencer, una oportunidad para vencer, para poder triunfar. Promesa para iglesias vencedoras. Y es una promesa que se vive actualmente. Por eso que no es solamente para esos periodos de tiempo, sino que cada uno de nosotros puede tener estas características de esta iglesia y estar viviendo esta situación. Y esto es interesante porque cada una de estas promesas no se da en los periodos de tiempo que están señalados acá, sino que se da para cada uno de nosotros. Entonces tú no puedes decir que en Filadelfia se le da una promesa y que eso ya se vivió antes. No se puede decir que a Teatira se le da una promesa y eso ya se dio. Porque si vamos a mirar las promesas que se dan en cada uno de los mensajes que están en el capítulo 2 como promesa, y es una promesa para ti también. Entonces no puede ser solamente centrado en un periodo de tiempo. Mira, Éfeso en el capítulo 2, verso 7 dice que se le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Esa promesa es para ti también? ¿O es solamente para un periodo de tiempo? A mí me hace sentido de que es una promesa para cada uno de los creyentes. Esmirna no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Será solamente para un periodo de tiempo? Y si tú te mueres hoy, ¿no es una promesa para ti? ¿O es solamente para un periodo de tiempo? Seamos un pueblo pensante. Y sabes que la mirada historicista fija ese tiempo para las iglesias y la determina ahí y no pueden salir de ahí. ¿Y cómo, si no sufrirás el daño de la segunda muerte, no es una promesa para ti también? La iglesia de Pérgamo en el versículo 17 del capítulo 2 dice: daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecilla blanca y una piedrecilla escrito con un nombre nuevo. El Señor no te dará un nombre nuevo a ti porque tú no viviste en el periodo de Pérgamo. ¿Te das cuenta que no somos un pueblo pensante? El maná escondido es una comida celestial, la cual está registrada en la palabra del Señor. El vencedor tendrá la revelación de las verdades profundas de la palabra de Dios. La piedrecilla blanca, por otro lado, es un símbolo de la absolución eterna, del perdón, de que el Señor no nos viene a juzgar, nos viene a salvar. Los miembros del jurado nos darán la absolución. Y poniendo un nombre nuevo, tú y yo recibiremos un nombre nuevo en una piedrecilla blanca. No es una promesa para ti o solo para un periodo de la historia. Si esta promesa es solo para Pérgamo, ¿podemos decir que en Pérgamo es solamente la iglesia imperial que vivió en el 312 al año 500 después de Cristo? ¿No te parece que no tiene nada que ver? Con todo respeto a los que tienen una postura historicista, ¿por qué mienten? ¿Por qué solamente determinan las cosas así? Si esta promesa, cuando tú, pastor historicista, predicas y señalas que cada una de estas promesas también están para la iglesia, ¿por qué después dice que esta iglesia solamente tiene que ver con un periodo de tiempo? Mira la promesa que tiene Teatira. Yo le daré autoridad sobre las naciones y le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis 2, entre el versículo 26 al 28.
Jesús declaró ser la estrella resplandeciente de la mañana, Él Jesucristo, en Apocalipsis 22:16, Él es Jesucristo. O sea, solamente la gente de Teatira, solamente la gente de Teatira que vivió en el periodo de oscurantismo de 1000 años, del año 500 al 520, va a recibir a Cristo. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué los historicistas limitan el periodo de tiempos y la promesa no? Sardis, por otro lado, será vestida con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. En Apocalipsis 3:5. ¿No es una promesa para todos los cristianos esta? ¿No es una promesa para todas las personas que serás vestido con vestiduras blancas y no serás borrado del libro de la vida y confesarás su nombre delante de mi Padre? ¿No es una promesa para toda persona en toda época? Incluso antes de que existiera el cristianismo, no dice Moisés, cuando el pueblo estaba en pecado, claramente adorando un becerro de oro, y dice: Señor, no los borres del libro de la vida, sino que bórrame a mí, para que ellos sigan siendo tu pueblo. ¿Por qué dices que solamente Sardis es para un periodo de tiempo de la historia? Mira lo que dice Filadelfia también. Filadelfia, columna en el templo de mi Dios, y escribiré sobre él nombre de mi Dios, la nueva Jerusalén y mi nombre nuevo. Así como otra iglesia recibirá en una piedrecilla blanca, tendrá un nombre nuevo, aquí también Filadelfia pasa lo mismo. Solamente el periodo de la reforma de la iglesia recibirá esta bendición. O la iglesia más apóstata de todas, como la Odisea en el capítulo 3, versículo 21, será la única iglesia que podrá sentarse en el trono del Señor. ¿Qué pasa con todas las demás? ¿Te das cuenta cómo decimos cosas que no corresponden? No estoy diciendo esto para chocar con los historicistas, para aquellos que han delimitado en el tiempo. Está bien, puede que marque características de la historia, pero a través de toda la historia y todas las promesas que reciben la iglesia, no es para todos. No tendrás la posibilidad de comer del fruto del árbol, no tendrás un nombre nuevo, no tendrás cada una de estas promesas, no tendrás la posibilidad de sentarte en el trono si no naciste en el periodo de la Odisea, que supuestamente para el tiempo del fin. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo puedes decir que tu iglesia tiene una sana doctrina? ¿Cómo puedes decir que tu iglesia está predicando una verdad? Te invito a que, como el Señor Jesucristo le dice a la Odisea, limpies tus ojos con colirio para que puedas mirar y puedas entenderlo con todo respeto y con cariño, lo ridículo de tu mensaje, lo absurdo de tu mensaje que estás presentando y que crees conocer la panorámica sinóptica del Señor y te crees remanente del Señor. El Señor tiene que limpiarte, tiene que cuidarte y tienes que escuchar al Espíritu Santo para que puedas tener el entendimiento que necesitas para poder compartir la verdad de Jesucristo. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.